Para el movimiento Repúblicos y para la Escuela de Gobierno Francisco de Miranda, voy a hacer una lectura crítica del artículo que publicó el domingo 24 de junio el diputado Henry Ramos Alup, titulado Unidad afectada por violaciones a compromisos y acuerdos. Es un artículo en el cual él hace una serie de consideraciones que deben ser analizadas porque tienen que ver justamente con la nueva política que está asumiendo la Mesa de la Unidad Democrática. El artículo, voy a leer pues partes, párrafos del mismo y hacer pues una valoración crítica a la luz de la coyuntura que se está viviendo en Venezuela. Dice Ramos Alup, comienza diciendo, sin duda fue una falla de la MUD no haber dado suficiente publicidad al compromiso unitario para la gobernabilidad que suscribimos y anunciamos ante el país el 19 de julio de 2017. Y enumera 21 organizaciones políticas que suscribieron este acuerdo. Continúa Ramos Alup diciendo que este documento fue suscrito delineando lo que constituiría la ruta de las fuerzas políticas democráticas de oposición para lograr el cambio constitucional del régimen encabezado por Nicolás Maduro. La primera consideración que hay que hacer es que Ramos Alup, de manera maniquea, de manera manipuladora, él habla del acuerdo del 19 de julio, que no fue más sino un programa de gobierno, simplemente un catálogo de presuntas promesas electorales para un presunto candidato de la Unidad Democrática, pero fracasa Ramos Alup desde el comienzo al establecer la premisa central de su artículo en referir que el 17 de julio, o sea, 2 días antes se había realizado un referéndum consultivo en el cual la inmensa mayoría de los venezolanos apoyó una serie de preguntas, dándole prácticamente todo el poder a la MUD y a la Asamblea Nacional para seguir adelante y constituir un gobierno de emergencia nacional. Esto no se hizo, esto fue obviado por la MUD, fue obviado por Ramos Alup y por supuesto, como hubo una inmensa movilización de millones de venezolanos en todo el mundo para respaldar esta propuesta, es algo que prácticamente descalificó la intención de la MUD, que era simplemente pues hacer una movilización cosmética. Por eso ellos prefieren echarle tierra al evento del 17, el cual nosotros en su momento cuestionamos porque está basado en una constitución que es la del año 99 que nosotros cuestionamos, pero lo que queremos hacer énfasis es en la burla que hace la MUD a la hora de convocar este referéndum, hacer las preguntas, hacerlas de una manera capciosa, de una manera engañosa, para luego Ramos Alup y Julio Borges ir a los programas de radio a decir que eso no fue lo que se votó, que nadie votó por un gobierno de transición y prácticamente a lavarse las manos. De manera que la primera premisa, Ramos Alup quiere recuperar el acuerdo ese de gobernabilidad del 19 de julio, ignorando desde el comienzo de su artículo los eventos del 17 de julio, que fue esa inmensa movilización que se expresó en ese referéndum consultivo. Luego continúa el diputado Ramos Alup en su artículo, dice, hablando del pacto de gobernabilidad, el citado compromiso tiene plena vigencia y traza una ruta inequívoca, aunque por conveniencias inconfesables hubiese sido total o parcialmente incumplido por varias de las organizaciones que lo suscribieron. Ellas están obligadas a explicar su conducta ante el país en vez de continuar escarbando con lamentos tardíos las consecuencias que produjeron los hechos que ellas mismas generaron. Bueno, nunca hubo tal ruta inequívoca, simplemente un catálogo de promesas, de generalidades, que por cierto, muchas de ellas son promesas chavistas recicladas, inspiradas en la más absoluta demagogia y en el paternalismo y en mecanismos pues, para vivir del Estado, simplemente para de una manera populista tratar de manipular a la gente y ganarse el favor en beneficio de la MUD. De manera que ahí nunca hubo una ruta. La ruta, si
hubo alguna ruta, fue la trazada, la definida en las 4 preguntas del referendo consultivo que fue aprobado de manera abrumadora el domingo 17 de julio. Sigue el artículo, sigue Ramos Alup en sus consideraciones y dice, abro comillas, el compromiso contempla los que serían objetivos del próximo gobierno, entre ellos, importante subrayar acá, que ese documento es tan falso, es tan hipócrita, es un documento realmente que es una burla a la gente, que se habla de lo que presuntamente haría este nuevo gobierno de la unidad sin abordar en ese documento ningún elemento táctico estratégico para salir del gobierno, del régimen de Maduro. Y menos aún se hace referencia, por supuesto, a la ruta que sí había sido trazada en el referéndum consultivo aprobado el domingo 17 de julio. Dice que entre los objetivos de ese nuevo gobierno, continúa el artículo diciendo, entre ellos, la justicia social como prioridad. ¿Qué es la justicia social? Si no es la manera como el chavismo ha querido, ha tiranizado al país y en nombre de la más absoluta y ramplona demagogia ha saqueado todos los recursos del petróleo. O sea, ¿qué es justicia social? Es regalar el dinero a través de las misiones, es hacer las misiones más eficientes, como lo han prometido los diferentes candidatos presidenciales que ha tenido la MUD. Bueno, pero es parte del discurso de la demagogia que usa Ramos Alup. Continúa en su artículo señalando los elementos los objetivos de ese próximo gobierno y señala la atención inmediata de la crisis humanitaria, con énfasis en alimentación y salud, el fortalecimiento de la unidad de las fuerzas políticas democráticas y de todas las organizaciones de la sociedad civil, trabajadores, estudiantes, empresarios, iglesias. El gobierno de unidad nacional amplio, plural y eficiente, sin sectarismos políticos ni hegemonías sectoriales. Hago un paréntesis acá para comentar que es tan falso este esquema que maneja Ramos Alup, que en ese gobierno de unidad nacional ni siquiera menciona a los militares, pero no los menciona porque Ramos Alup es parte de una estrategia que se adelanta desde el régimen para tratar de impedir a toda costa que se produzca una unión, una alianza entre civiles y militares descontentos con el gobierno. Por eso Ramos Alup, muy coherente en su manera de manipular estas maniobras políticas, cuando fue presidente de la Asamblea Nacional, él orquestó una campaña generalizando: todos los militares son corruptos, todos los militares son chavistas, no hay esperanza, no hay manera de entenderse con ningún militar, alejando de manera deliberada cualquier posibilidad de un acercamiento entre civiles y militares. Eso es algo que, a pesar de lo que diga Maduro, de Nicolás Maduro, ellos se lo agradecen infinitamente, porque lo que hizo fue alienar y aislar a segmentos militares que sí querían entenderse con los políticos, con los sectores políticos. Episodios que se surgieron posteriormente confirman que personas como Julio Borges fueron abordadas, fueron invitadas a conversar y para él ganar pues puntos con el gobierno, esas conversaciones fueron filtradas y esos militares fueron vendidos. De manera que Ramos Alup habla de una unidad que supuestamente va a sacar al gobierno y va a ser ese nuevo gobierno en reemplazo de Maduro, y además suponiendo que Ramos Alup lo hace de buena fe. Bueno, sorprende que un político veterano, un zorro viejo como a él se le conoce en los bajos fondos de la política, sea tan ingenuo para pensar que un gobierno civil sin participación militar es sostenible en Venezuela. Ramos Alup parece que desconoce de manera deliberada que el Estado chavista tiene una poderosa maquinaria financiera y militar, y si no hay una destrucción de esa maquinaria en la cual se soporta el Estado chavista, ningún gobierno democrático será viable. De manera que esa omisión que él desliza, donde habla y nombra todos los sectores, ignora de manera deliberada
a los militares, ni siquiera menciona a los militares institucionales, pues estas son las maneras como el gobierno mete su contrabando cultural e ideológico para ir domesticando a los sectores de la oposición. Y esto, por supuesto, hay que denunciarlo porque son maniobras que hay que ponerlas ante la luz pública. Continúa el documento diciendo que ese nuevo gobierno va a buscar el cese de las persecuciones, la liberación plena de los presos políticos, el regreso de los exilados, el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Muy importante esto, hay que subrayarlo. Es una de las cosas que nos separa de gente como Ramos Alup, y es su defensa obstinada, obsesiva de la Constitución chavista del año 99, que nosotros no podemos apoyar, que nosotros tenemos que destruir porque es la base del Estado chavista y es la que permite esa pseudo legalidad que defiende Ramos Alup y que de manera ingenua él cree que con esa legalidad será posible una transición democrática. Habla, por supuesto, continúa el artículo diciendo que este nuevo gobierno va a buscar el fortalecimiento de la descentralización. Por supuesto, esto quiere decir más corrupción, más clientelismo en las gobernaciones y las alcaldías, toda esa inmensa estructura que alimenta la partidocracia, que fue la que dio origen, el fracaso de esa partidocracia fue la que parió y engendró la tragedia de Chávez. Pero bueno, Ramos Alup lo pone de manera muy edulcorada, fortalecer la descentralización. ¿Qué es la descentralización? Darle más poder, más dinero, sin control, como era antes de Chávez y como es aún peor ahora, a las gobernaciones y a las alcaldías. Más clientelismo, más demagogia. Dice que ese nuevo gobierno va a buscar el reconocimiento y cooperación con todas las autoridades nacionales, regionales y municipales legítimamente designadas. Luego remata este párrafo diciendo, y dos aspectos políticos sumamente importantes. Por supuesto, la selección del candidato presidencial de la unidad mediante el método de elección primaria universal, directa y secreta con observancia del principio de un elector un voto y la renuncia expresa del candidato a la reelección presidencial. Esto simplemente es una reiteración de lo que es la convicción electorera. Para políticos y operadores como Ramos Alup no existe otra vía que no sea la electoral y por eso es que tenemos 19 años fracasando de manera continua en un proceso, en un esfuerzo electoral que lamentablemente termina siendo controlado por el régimen, pero que por supuesto Ramos Alup está dispuesto pues, a participar en estas elecciones tantas veces como sea necesario por la vía del sufragio universal, directo y secreto. No importa que la legalidad chavista arrebate los resultados de esa elección. En el párrafo siguiente, dice Ramos Alup, aunque tienta comentar detalladamente el texto del compromiso porque contiene aspectos de suma importancia que deben ser del conocimiento general, vamos a referirnos a otros temas que son también de interés muy actual y sirven para explicar los muchos problemas que vienen afectando a la unidad que nos exige la inmensa mayoría de los venezolanos. Podemos asegurar que el incumplimiento de este compromiso por algunos factores políticos e individualidades es lo que ha afectado y continúa afectando la unidad. O dicho en otras palabras, si el compromiso de no participar sin condiciones electorales hubiese sido respetado y acatado por todos, hoy Maduro no estuviera donde está ni se hubiera producido el sainete del pasado 20 de mayo. O lo que viene a ser lo mismo, dice Ramos Alup. De haberse respetado el acuerdo, los venezolanos hubiesen concurrido masivamente a votar y elegido por abrumadora mayoría un nuevo presidente de la República. Lamentable y paradójico que algún factor incumpliera el compromiso unitario para después acordar con el régimen otro compromiso para convertirse a su vez en víctima de un incumplimiento. Cazador cazado. En esta última parte del párrafo obviamente está haciendo referencia a la candidatura fallida de Henry Falcón y lo que refleja acá es esa lucha que hay entre estos dos sectores de la misma falsa oposición, el sector de la MUD y el sector de Henry Falcón, ambos luchando de manera desesperada por hacerse reconocer ante el régimen como la oposición oficial. Y el régimen pues los examina y los evalúa a ambos
le hace concesiones parciales a cada uno, juega con ellos, los motiva, los estimula, los alienta para que de alguna manera ellos entren en esa pugna, tratando de descalificarse mutuamente, para ver quién se queda con ese preciado trofeo de ser la oposición oficial reconocida que se entienda con el régimen de Maduro. La parte inicial del párrafo, Ramos Alup culpa al incumplimiento por parte de los partidos políticos que suscribieron este pacto de gobernabilidad como la razón por la cual la unidad está en crisis. No. La Mesa de la Unidad Democrática y el Frente Amplio está en crisis por mentirle de manera reiterada a los venezolanos durante prácticamente 20 años, por estar creando y vendiendo y propagando falsas ilusiones, una falsa vía electoral que no conduce a nada, por estar convocando eventos que luego son frustrados porque desmovilizan a la gente, y quizás la mayor demostración es la evidencia cuando todo el país pudo apreciar que efectivamente la inmoralidad, el oportunismo político de la Mesa de la Unidad Democrática los lleva unas veces a ir a elecciones cuando ellos, y específicamente Acción Democrática, querían ponerle la mano a algunas gobernaciones, como en efecto se las dieron, y en otras oportunidades pues ellos deciden no participar. Lo que no dice Ramos Alup de esta abstención que supuestamente apoyó la MUD, es que la MUD no apoyó nada, porque por debajo hubo acuerdos en las regiones para ayudar la candidatura de Henry Falcón, pero lo más importante, lo que la gente sabe y ve y observó, es que la MUD no quiso asumir la bandera de la abstención porque les daba como vergüenza, porque ellos no conciben otra manera que no sea hacerle el juego al gobierno por la vía electoral. De manera que él culpa pues a esa falta de cumplimiento con el pacto de gobernabilidad. La crisis de la MUD es producto del fracaso en definir la manera correcta de confrontar con el régimen, y nosotros pensamos que es una crisis que es irreversible y por consiguiente la MUD y el Frente Amplio son políticamente irrecuperables. En el párrafo final, Ramos Alup dice, además de las violaciones a los compromisos y acuerdos, hay que mencionar otras circunstancias que también afectan la unidad. Las agendas y planes de sectores plutocráticos, prófugos. Sectores plutocráticos prófugos. Bueno, aquí los únicos que están prófugos de la legalidad y del Estado de Derecho chavista son los perseguidos políticos, la gente que está en el exilio y los que están presos. Entonces, Ramos Alup habla de sectores plutocráticos prófugos, o sea, debe ser la gente, refiriéndose a la gente que ha salido y que aún es perseguida por el régimen. Dice, quienes por encima del interés nacional, casi todos concebidos, dirigidos y monitoreados desde el exterior, por supuesto, porque en el exterior es donde está el exilio, ¿verdad? Sigue Ramos Alup acá con sus campañas comunicacionales erosivas, sus lobistas internacionales, sus corresponsalías vernáculas. Bueno, él está prácticamente haciendo una caracterización de los venezolanos que, producto de la situación política que hay en Venezuela, no podemos hacer política en Venezuela. Y yo quiero plantear que consideremos para el debate, para la discusión, una idea diferente. Yo creo que quienes hacen política en Venezuela, reconociéndole a todos ellos el valor y el coraje que significa confrontar con una dictadura, con un régimen sanguinario y sátrapa como el de Nicolás Maduro, no podemos ignorar el hecho de que hacer política en Venezuela significa, desde Venezuela, significa arriesgar la vida. Y solamente por el hecho de arriesgar la vida, esto significa que cualquier opinión que un político dé allá está condicionada a ese evento, jugarse la vida. De manera que las posiciones políticas de muchos dirigentes que son emitidas desde Venezuela hay que verlas con mucho cuidado. Hay que verlas en el contexto de una persona que tiene legítimo miedo, legítimo temor a ser asesinado. A diferencia, como contrapartida, quienes estamos fuera de Venezuela,
tenemos la más absoluta libertad de hacer nuestros análisis, hacer nuestras consideraciones, de denunciar las agendas, los acuerdos, las negociaciones, sin pensar que mañana nos van a asesinar. Y esa es una consideración que hay que tener en cuenta cada vez que uno lee declaraciones y artículos de prensa como los que escriben operadores como el caso de Henry Ramos Alup. En esta parte del párrafo habla de lobistas internacionales. Bueno, hay una gran cantidad de gente que está afuera. Por supuesto, no todo el exilio está integrado por personas que tienen el mismo grado genuino, ¿verdad?, de interés por luchar por Venezuela, pero la crítica es una crítica soterrada a ese cuestionamiento que desde el exilio se le ha hecho a operadores como Ramos Alup por la manera oportunista de hacerle oposición al régimen. Sigue en su artículo acá, dice, esos factores se proponen, hablando de esos factores foráneos, ¿verdad? Esos factores se proponen establecer su proyecto eterno. 2 puntos. En la parte que sigue, el artículo de Ramos Alup trata de caracterizar a quien él considera su verdadero adversario, que no es precisamente el régimen de Maduro, sino a las personas, a los ciudadanos que piensan distinto a él, a la gente que quiere hacer política desde un ángulo diferente a la politiquería de los partidos políticos, por ejemplo. Pero permitámosle al propio Ramos Alup que en sus propias palabras caracterice, ¿no? Él dice, esos factores, los que están conspirando desde el exterior, se propone establecer su proyecto eterno. 2 puntos. Una pseudodemocracia estrafalaria, antipolítica, corporativa, sin partidos, sin sindicatos, sin gremios, sin organizaciones no gubernamentales, solo con políticos de sus nóminas, es decir, una democracia que no es tal sino mera sustitución de un régimen hegemónico y autoritario por otro de iguales características, pero de otro signo ideológico. Bueno, esta es una defensa a la moribunda oligarquía partidista que antes de la época de Chávez era una oligarquía de varios partidos, ¿verdad? Con Chávez se convirtió en la oligarquía, en la dictadura de un solo partido, y Ramos Alup nos pretende simplemente convencer de que frente al desastre de la oligarquía de un solo partido con el régimen de Maduro, debemos regresar a su añorada democracia, donde los partidos eran los que decidían prácticamente todos los sectores, todo lo que marcaba la vida pública nacional. Por eso él hace un ataque de una pseudodemocracia sin partidos. Bueno, Venezuela tiene que ir a superar no solamente los graves errores que se han cometido durante el chavismo, sino también esas desviaciones que antes del chavismo nos condujeron al desastre que hay hoy y que no es otra cosa sino la dictadura de los partidos. Los partidos por encima de la voluntad ciudadana, porque es algo a lo cual no podemos regresar. Por supuesto, en este artículo, Ramos Alup trata de reivindicar esa democracia de partidos que fue justamente la que creó el caldo de cultivo para esa tragedia llamada chavismo del siglo XXI en Venezuela. En su parte final de este párrafo, Ramos Alup dice, súmele a esta cacofonía la fantasía de confiar nuestro futuro a factores exógenos, de continuar poniendo el acento en la agenda internacional en desmedro de la interna y de seguir alentando la esperanza de una solución fundamentada en trucos, hechos asarientos, mágicos, astrales que vienen anunciándose burlescamente desde hace años como si se tratara de la llegada del Mesías. Termina el artículo de Ramos Alup. En su parte final, pues es un ataque a todo ese esfuerzo que ha ocurrido en la comunidad internacional, tímido en nuestra opinión. Quisiéramos que fuese un esfuerzo más concreto, mejor dirigido, más preciso, más contundente, pero apreciamos que haya un intento de la comunidad internacional de diferentes países de ocuparse del tema de Venezuela. Pero Ramos Alup aprovecha para lanzar sus ataques en contra de Almagro, en contra de los diferentes factores que están tratando de ayudar a su manera, porque él quisiera una solución a la venezolana. Él quisiera
eso, reeditar unas negociaciones auspiciadas por José Luis Rodríguez Zapatero, una vez más, ya lo sabemos, miembro de la Internacional Socialista, y buscar la manera de tratar de hacer una solución que excluya otros factores que puedan cambiar, torcer el rumbo, que es definitivamente el que debe venir, que es el de un cambio. Entonces, estas son las consideraciones que yo quiero presentar en esta lectura crítica de un artículo que sin duda lo que intenta en primer lugar es lavarle la cara bien sucia que tiene la Mesa de la Unidad Democrática por la manera como le ha fracasado a los venezolanos, y en segundo lugar está tratando Ramos Alup de legitimarse él como la manera de poder ser el nuevo ángulo, el nuevo factor de enlace de esa franquicia, de esa alianza de franquicias partidistas como es la MUD, e iniciar una nueva etapa de convivencia, de cohabitación con el régimen de Maduro. Esto es lo que anuncia el artículo de Ramos Alup y que está en absoluta conexión con un artículo que se publicó unos 10 días atrás, firmado por el padre Ugalde, que ya lo hemos analizado en estas sesiones en la Escuela Francisco de Miranda. Les pido que hagan sus comentarios en la sección de YouTube y hagan sus aportes para enriquecer este debate sobre lo que debe ser la nueva etapa de la oposición venezolana, no la falsa oposición, sino una oposición que verdaderamente involucre fuerzas civiles y militares que logren derrocar la narcodictadura.